Buenos días, ¿me escuchan por ahí? Te escucho bien. Perfecto, y nada más verificar que se esté viendo mi pantalla. Así es. Perfecto. Ok, nada más aquí ajustando todo. Muchas gracias, Rodolfo, por la introducción. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Ángel Zavala y bueno, trabajo para Linear en la parte de desarrollo de negocio, específicamente para el área de México y en lo que tiene que ver principalmente con estampado. Linear hace algunas otras aplicaciones de automatización general, algunas líneas de ensamble. Pero mi background y donde yo vengo ha sido la parte de automatización. Linear está basado en Canadá, tenemos operación en Estados Unidos y igual en México para lo que es servicio, instalaciones y servicio al cliente en general. También tenemos igual un stock de refacciones, etcétera. Y bueno, a la par del desarrollo de negocio también veo los proyectos desde la concepción hasta la entrega con algunos clientes, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Físicamente estoy localizado en la oficina matriz acá en Canadá, cerca de Toronto. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con la presentación. La agenda en general es la que muestra a continuación, por qué un transfer, un poco de la historia de la tecnología, de cómo ha ido avanzando a través de los años, el tema de la transferencia de piezas dentro de prensas, algunas de las configuraciones típicas de los transfers, soluciones para líneas tándem o una línea de prensas, unas curvas y perfiles de cómo se comportan los transfers y qué es lo que se puede hacer. La parte de tooling, dedos, cómo se sujetan las piezas, diferentes formas de hacerlo, algunas opciones adicionales de esa sujeción. Y los últimos temas es, bueno, qué tenemos que considerar en una prensa o en qué momento hay que hacernos algunas preguntas a la hora de seleccionar una prensa, si es que se necesita utilizar un transfer en ella. Y finalmente, bueno, cómo se integra, cuál es la parte de interacción entre física, electrónica, entre la prensa y el transfer. Muy bien, pues tenemos un poquito menos de una hora, así que trataré de avanzar en los slides y ir ajustando. Por ahí Rodolfo estará capturando las preguntas y Rodolfo, si en algún momento ves oportuno, interrumpir para hacer alguna de las preguntas y igual estar haciendo pausas a través de la sesión para que podamos hacerlo más dinámico. Enterado, ingeniero. Prosigue. Oye, bueno, pues, ¿por qué un sistema de transferencias? Principalmente, el transfer nace como necesidad de poder mover piezas más complejas a través de una prensa. Unas piezas, bueno, anteriormente todo funcionaba de forma progresiva, pero eso tenía algunas restricciones sobre cómo se sujetaba la pieza al rollo y, bueno, limitaba mucho la parte del diseño. Y tenía que estar todo considerado para fluir con el mismo material. A través de un transfer es posible girar piezas, moverlas de lugar, incluso manipular piezas donde hay un formado profundo y donde se tiene que separar del rollo. Entonces, bueno, de ahí es donde nace la tecnología de transfer y poder hacer piezas más complicadas dentro de las mismas prensas. Otro de los temas, bueno, es la parte de salarios y la disponibilidad de mano de obra. En algunos países la parte de tener operadores de planta es complejo y el costo de tener 5 o 6 personas trabajando en una línea no es costeable y es donde la automatización ha entrado como solución a esos problemas. Los cambios en ingeniería son más sencillos, ya que se pueden hacer ajustes a puntos específicos del troquel, ya que se van a estar transfiriendo, no hay que considerar, digamos, toda la parte progresiva. Los costos de matricería en general se disminuyen precisamente porque podemos segmentar el troquel de mejor forma. Y bueno, también lo que es la compra de los transfers puede ser se considera una compra de capital, lo cual permite a estructuras de financiamiento poder hacer el pago de automatización en un lapso de
de un año, 18 meses, 2 años, y así poder depreciar la automatización de una forma más atractiva para el negocio. Un poco paso así rápido. Otra de las ventajas de utilizar un transfer es la parte de ahorro de material. Este es un ejemplo de uno de los clientes que por pieza logró reducir casi en $1.50 el ahorro de material por pieza. Y ahorita aquí explico un poquito mejor. Al modificar la estructura del troquel y la forma en la que se cortan y se van formando las partes, es posible reducir significativamente el material. Algunos materiales como el aluminio, que son más caros que el acero, algunos clientes han hecho proyectos principalmente en cómo ahorrar el material. O sea, si estamos hablando de un ahorro de 10, 15% en un material que se va a correr durante todo el año, 24 horas, resultan ser números bastante atractivos como para darle una pensada al proceso y ver cómo ahorrar. Entonces, el transfer viene a solucionar algunos de esos temas de optimización del mismo material que se está estampando. Adicional, bueno, la parte de precisión, al estar todo conectado en el rollo, es un poco más difícil la localización de las piezas, tienden a moverse un poco más, y un transfer nos permite colocarlas justo en el lugar donde se necesitan, así como poder hacer algunas funciones adicionales. A veces es necesario avanzar más o menos, o girar o rotar la pieza, y todo eso es posible con un transfer. Bueno, en la parte de, bueno, ¿dónde vienen los transfers? Bueno, los transfers ya tienen muchos años en el mercado. Iniciaron como sistemas de transferencia mecánicos por ahí en los 80. Seguramente muchos de ustedes les ha tocado ver algunos de estos que todavía pueden estar trabajando en empresas antiguas. Eran transfers que estaban incorporados ya sea a los mismos troqueles o a las levas de la prensa, por lo cual el movimiento era limitado, era un solo tipo de movimiento con poco ajuste, pero funcionaba para, digamos, esa época, ¿no? Todavía no existían los sistemas servocontrolados, eran muy caros, y esto fue avanzando, ¿no? Por ahí del año 2000 se empezó a tener sistemas servocontrolados, principalmente en la parte del pitch o de traslación. Y esto permitió, bueno, más ajustes, no siempre tenían que correr con el mismo paso, podían ya variar esa parte. Sin embargo, la parte de clamp y lift, esa parte se mantenía mecánica. Y bueno, a partir de los 90, los sistemas migraban a ser 100% servos. Y bueno, así se han mantenido, ¿no? Con los cambios actuales de materiales más ligeros, de motores más pequeños con más capacidad, y las opciones adicionales que ha traído la tecnología. Linear juega en este espacio desde por ahí del 98, y hemos trabajado en hacer upgrades de transfer mecánicos en prensas muy viejas y hacerlos funcionales a la tecnología actual. Adicional a los transfers tradicionales que van montados por fuera de los, o que conocemos que se montan en la prensa, también hay otro tipo de transfers que están embebidos en el mismo troquel. Me parece que algo de esto se ha cubierto en las sesiones, y suelen ser soluciones muy ingeniosas y útiles para ciertos troqueles y poder hacerlos muy rápidos, y subir la producción. Muy bien, pues hablábamos de cómo se ha modificado la tecnología de los transfers. Como hablábamos que el grip y el lift, en este caso el cierre y el levante, estaban realizándose mediante levas que estaban conectadas a la prensa, y bueno, pues eso limitaba la parte de las curvas o lo que se podía hacer con ellos. Un transfer actual es 100% servocontrolado. Todos los ejes pueden ser programados de forma independiente y tener diferentes configuraciones de cómo moverse. Este es uno de estos transfers de ventana. Aquí nada más señalando, bueno, dónde van los motores para cada uno de los ejes de movimiento.
el transfer anterior que vimos era un transfer de ventana. Este es un transfer de los que llamamos front and rear. Va montado en el frente y en la parte de atrás de la prensa, y de igual forma tiene sus 3 ejes independientes de cada lado, lo que permite diferentes curvas de movimiento e incluso poder hacer algunos tipos de procesos creativos que más adelante vamos a echar un vistazo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Rodolfo? No, todavía no, ingeniero. Muy bien. Seguimos con la parte de configuraciones. Hablábamos del transfer a través de la ventana, o como le llamamos through the window. En este caso le llamamos el WM Series. Es el transfer tradicional que ha existido en la mayor parte de las fabricantes, de las armadoras. Es un transfer muy común en las plantas europeas. Y bueno, este trabaja por dentro de la prensa, y tiene algunas ventajas, como por ejemplo poder instalar las puertas, que es para aislar el ruido. Y también, bueno, al estar montado por dentro, permite una buena visibilidad por parte de los operadores del proceso, de cómo están cayendo las piezas. En general, es una vista más limpia hacia el interior de la prensa. Ahí pueden ver, por ejemplo, las puertas para aislar el ruido. Una de las desventajas de este tipo de transfer es el espacio. Bueno, se necesita espacio a la entrada y a la salida de la prensa. Ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo lo afecta. El alimentador típicamente tiene que estar un poquito más lejos. La ventana tiene que estar pensada para poder alojar las barras. Eso es lo que implica que desde el diseño de la concepción de la prensa es necesario dejar espacio para las barras. También al estar soportados más lejos, las barras típicamente son más grandes, son perfiles de acero o aluminio más grandes que lo que serían otro tipo de transfers, para poder mantener la rigidez necesaria en el proceso. Una pregunta, ingeniero, del ingeniero José Valencia, que pregunta, ¿qué especificaciones debe tener una prensa para poder utilizar un transfer? Ok, ahorita al final tengo como un checklist, donde podemos ver eso. Digo, son ciertas dimensiones como el tamaño de la cama, columnas, etcétera. Pero principalmente es la carrera del RAM, ¿no? Esa es una de las características que determinan si ese tipo de automatización es la correcta. Ahorita lo tocamos en un momento más. Ok. Entonces, bueno, es el transfer a través de ventana. Tenemos las diferentes configuraciones. Llevamos a Bob Passline cuando estamos montados sobre el troquel. Esto es útil para principalmente poder tener transportadores o poder sacar el material. A veces tenemos combinaciones donde tenemos una parte en below passline, por debajo del passline, y otro por arriba. Algunos de estos sistemas conviven con sistemas anteriores, y digamos esta prensa, por ejemplo, es el tercer transfer que se le instalaba. Entonces se utilizaron los mismos espacios que ya estaban destinados a transfers anteriores. Entonces se hacen análisis. Este es un transfer mucho más a la medida de la prensa, y suele ser complicado reutilizarlo en una prensa adicional, porque está, digamos, diseñado a los espacios específicos de esa prensa. Tiene que ver la cama, la distancia de columnas, la longitud, etc. Aquí otro ejemplo de cómo es el montaje. También podemos utilizar ese tipo de transfers no nada más en una prensa, sino a través de 2 prensas, como en este caso, con rams duales, o incluso con rams triples, ¿no? Esto lo han visto ustedes ahí en las plantas armadoras, ¿no? Principalmente, donde se fabrican piezas muy grandes. Y una línea, igual, donde se hizo una actualización de transfer. Y
donde utilizamos donde le llamamos un triple RAM. Un poco de cómo se ven desde un punto de vista conceptual, este tipo de transfers, que algunas vistas, igual esta presentación está siendo grabada, entonces para que si tienen interés en revisar conceptualmente cómo funcionan, bueno, aquí esta información va a estar disponible. Bueno, y luego la parte tenemos dos tipos de transfers, la ventana que mencioné anteriormente, y luego están los transfers front and rear, que van montados sobre las columnas, en la parte frontal y trasera, y que estos, bueno, pueden ser montados en una variedad de prensas mucho más amplia, ¿no? Aquí, si bien las ventanas pueden estar reducidas o incluso que no existe una ventana, un transfer puede ser una solución para estas prensas. Esto nos da mucha flexibilidad. Ser una idea, más o menos, el 70% de los transfers que fabricamos al año son de este tipo. El otro 30% serían los de ventana, que son mucho más dedicados. Nos da también la oportunidad de correr procesos, digamos, les comentaba, más creativos. Por ejemplo, aquí en el video están viendo que se mueve la pieza con el brazo del lado izquierdo y el del lado derecho se utiliza para tomar scrap. También podemos, en camas más grandes, utilizar dos cabezales, lo que nos permite tener mucho mejor control de la barra y menos vibración en camas largas. Hablábamos en los de ventana que el perfil de la barra tenía que ser más grande para poder soportar esa longitud. En el caso de estos trances podemos tener bueno, en este caso dos puntos de apoyo o 4 puntos de apoyo para que la barra sea más pequeña, más ligera y poder movernos más rápido. Entonces, bueno, aquí está. Este es el transfer de ventana. La otra ventaja que tiene es que es posible moverlo, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Se puede mover y retirar completamente el área productiva para que pueda cambiarse el troquel o hacer funciones de mantenimiento. Puede correr de forma direccional. Y bueno, por ejemplo, para trabajos de emergencia, o sea, si alguno de ustedes les llega algún troquel nuevo o algo que correr, que por algún tema de urgencia algún cliente de ustedes no puede, es fácil adaptarlo, debido a la flexibilidad que tienen los ejes de movimiento. Una de las desventajas de este tipo de módulos es que en general es difícil montar las puertas antirruido, aunque ya hemos encontrado algunos clientes que han encontrado soluciones creativas haciendo unas jaulas un poco más grandes, pero en general no es tan sencillo el montaje. Y bueno, para prensas pequeñas, el costo con respecto a uno de ventana puede ser un poco más alto, pero en particular en las prensas más pequeñas. Aquí conceptualmente cómo se ve. Son las placas que van montadas a las columnas y los ejes de movimiento. En nuestro caso utilizamos bandas dentadas para el movimiento rápido y la aceleración máxima que podamos obtener de este sistema. Comentábamos que los transfers de front and rear tienen la ventaja que pueden subir y dejar accesos completamente libres para cambios de troquel, mantenimiento, etc. Típicamente nuestros sistemas no son tan altos como pero nada más muestra la capacidad de lo que se puede hacer. Nos ha tocado incluso estar un poco más alto que esto. Típicamente dejamos libre el área para cambio de troquel. A veces los montacargas necesitan espacios adicionales y esa es la intención de este eje auxiliar que le llamamos. Podemos tenerlo en ambos lados, no solo por el frente. Un poco de lo que comentaban ahorita regresando a esto, de qué consideraciones se necesitan para tratar de decidir si un transfer es una buena opción. Ese es precisamente el cambio de troquel, cómo se hace y qué espacios se necesitan. Este es uno de los criterios a considerar. Bueno, también tenemos en este mismo tipo de configuraciones de frente y atrás, el que le llamamos 4 puntos, cámaras más grandes. Ahorita vimos el video de cómo funcionaban y cómo se hace el montaje. Estos multidirección nos permiten no nada más correr de izquierda a derecha, por ejemplo, piezas,
o derecha-izquierda, sino de frente hacia atrás. Podemos correr largueros, se pueden correr muchos tipos de piezas diferentes con el mismo transfer. No hay necesidad de solamente cambiar los herramientales, pero la automatización permite correr de diferentes formas. Otro de los transfers son los que van montados en bolster, un poquito parecidos en concepto similar a lo que veíamos de los que están montados dentro de los troqueles. Este se monta directo en el bolster, son automatizaciones más pequeñas para piezas más pequeñas. Como pueden ver aquí solamente estamos tomando las piezas por un lado. Y bueno, olvidé comentar que los front and rear anteriores también pueden solamente tener un lado, en particular para piezas pequeñas, reduciendo el costo de inversión. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un transfer montado en bolster. También, bueno, a veces no nada más, la operación no se puede hacer solamente en una prensa. Necesitamos líneas. Y esto es algo que nos ha llegado, que ha aumentado los requerimientos de esto en los últimos años, principalmente por la disponibilidad de las prensas y los tiempos de entrega. Hay clientes que tienen, o bueno, hay proveedores de prensas que las prensas tipo C, tipo GAP, son de entrega más rápida y es posible acomodar varias de ellas para una forma más rápida para poder sacar producción que una prensa recta o una prensa servo. Entonces, unas configuraciones que tenemos para transfers de este tipo, te les muestro aquí algunos videos. Son algunas configuraciones, transfers pequeños que pasan piezas entre prensas. Le llamamos un loader y unloader. O sea, de un lado descargamos pieza y la ubicamos en la que sigue. Y así en una línea de diversas prensas. Ya también podemos acomodar un solo brazo, un transfer que corra a través de las prensas completas, siempre y cuando logremos la sincronía, digamos, entre ellas. Y les muestro un video de cómo se ven estas líneas. Este es el loader unloader, o sea, se carga y se descarga. Hay, digamos, robots entre cada prensa, ¿no? Para poder cargar y descargar. En líneas amplias, por ejemplo, esto también se pueden conectar 10, 11 prensas, como se puede ver aquí, y correr diferentes procesos. A veces necesitarán 5, a veces necesitarán 7 prensas y se puede programar todo para que sea flexible. Y ver, este es el ejemplo de es un transfer de 3 ejes. Trabajando con diferentes prensas. Muy bien, bueno. Empresas un poco más grandes, igual existen diferentes formas de solucionar el manejo de material. Esta es una línea de prensas hidráulicas, utilizando, aquí se fabrican charolas para baterías. En el mundo automotriz, utilizando robots, podemos hacer también el manejo de material. Se pueden utilizar robots de cualquier marca, y haciendo una línea que sea completamente automática, tanto la alimentación como la descarga. Entonces, igual, esa es otra solución, otro tipo de configuración para prensas en modo tándem o en línea. Muchas empresas ahorita en giro automotriz y en la parte de aires acondicionados o consumo, tienen configuraciones de este tipo con gente transfiriendo piezas entre prensas y bueno, esto es una solución a eso. Aquí hay una simulación de otro tipo de robot para líneas más rápidas. Típicamente las líneas con robot pueden trabajar con 6, 8 golpes, dependiendo el ciclo de la prensa y la capacidad del robot. En líneas de este tipo es posible llegar hasta 16 piezas por
por minuto. Aquí ahorita mostramos tipo de solución. Es una línea de un partner, es una compañía con la que tenemos alianza para Norteamérica, Strothmann, una compañía alemana, y líneas de estampado tándem con líneas corriendo en continuo. Otra parte que considerar las configuraciones de los transfers, bueno, es cómo se alimentan el material, ya sea a través de alimentadores de rollo, o si vamos a usar blanks, platinas, se va a cortar el material, se van a correr ambos y bueno, para eso también hay muchos tipos de soluciones. Existen las bandas transportadoras magnéticas, pero también existen otro tipo de configuraciones como pick and place. Aquí podemos ver un ejemplo de bandas magnéticas tomando platinas. Aquí tenemos uno de un pick and place tomando piezas desde carros y bueno, las tendencias actuales son que estos equipos de automatización no sean la restricción para la velocidad a la que puede correr un proceso. Hemos diseñado sistemas de alimentación para que puedan correr 30 a 40 piezas por minuto. Por ejemplo, se tiene alimentación también con robots, bandas transportadoras, mesas centradoras. La tecnología para el manejo de material ha avanzado mucho en los últimos años. Por ejemplo, estos son robots de 6 ejes y un séptimo eje en la muñeca para poder manejar las velocidades requeridas. Este es un sistema, por ejemplo, de cabezal dual para alimentar platinas y poder correr hasta 30 golpes por minuto en una línea de prensa tándem. Podemos ver algunas configuraciones, opciones. Es igual, alimenta platinas con precisión, con materiales compuestos, en este caso fibra de carbono para mantener la rigidez en alimentar la pieza en esta distancia. Y bueno, configuraciones variables. Aquí estamos viendo una prensa que se alimenta tanto con platinas como con alimentador de rollo. Y todas estas cosas son posibles, ¿no? Sabemos que el éxito de un estampador es precisamente la flexibilidad de sus procesos y poder tomar proyectos y procesos muy diversos. Y entonces hay que siempre preparar la automatización pensando en eso. Ok, en la parte de fin de línea, end of line, igual existe automatización y eso es algo que hace unos años se veía como el futuro lejano. Cada vez están llegando más este tipo de aplicaciones donde descargar el material de la salida de las prensas no siempre puede ser hecho por las personas. Obviamente hay piezas que su proceso natural pueden caer en un contenedor, pero hay piezas particular para clase A o piezas que son más delicadas o grandes que necesitan un acomodo especial. Y entonces se tienen diferentes tipos de soluciones para ese manejo de material, tanto simplemente apilamiento como algunos otros procesos. Aquí, por ejemplo, existe. Una vez que termine el material, se centra y se va colocando en los carros de salida y ya son retirados por montacargas. Aquí unas simulaciones de cómo funciona el end of line racking. Esto ya para piezas más complejas, igual que no pueden tener el contacto humano. Empieza, en particular en las piezas grandes, los laterales de los carros, los cofres, techos.
todo esto es complejo maniobrar para una persona y poder hacer el racking de forma rápida. Entonces, la automatización a 6 golpes por minuto les permitía a ellos poder acomodarlo de forma manual. Las nuevas líneas que corren a 15, 16 golpes ya no permiten ese tipo de operación con las manos y es el siguiente brinco en automatización, tener estas líneas de fin de línea. Aquí otro ejemplo, nada más utilizando visión que permite orientar las piezas. Y este es igual tomando largueros y colocándonos en los diferentes racks. Con 2 robots para poder mantener el tiempo de ciclo. Voy a hacer una pausa para ver si hay alguna duda, Rodolfo, que haya llegado. No, de momento no, ingeniero. Creo que está siendo bastante clara tu presentación. Muy bien. Bueno, siguiendo con cómo funcionan los transfers, cuál es el secreto atrás de esto. Bueno, al final es un sistema de control. Utilizamos los servomotores para posicionarnos y, bueno, cada servomotor es 100% programable. Las curvas de movimiento siempre están en función de la posición de la prensa, de forma que si la prensa corre a 10 golpes por minuto o corre a 20 golpes por minuto, el movimiento del transfer siempre estará, o el transfer siempre estará en la misma posición con respecto a la prensa. Entonces aquí algunos de los, es como lo visualizamos en un sistema de 2 ejes, el clamp y el pitch, y en un movimiento de 3 ejes, el clamp, el lift y el pitch. Perdón que lo diga en inglés, pero eso es algo que en español también lo usamos así porque eso de levante, transferencia y cierre, como que no se refleja igual, pero bueno, esto es, digamos, una forma simplificada de verlo. La gente que tiene transfer sabrá que al final estos movimientos se traslapan para precisamente hacer más suaves los movimientos, que haya menos vibración y poder dar mayor tiempo al transfer de poder llegar a la posición necesaria. También es posible hacer algunos otros tipos de movimientos como crossbar, cuando digamos el transfer se esconde entre huecos del troquel, o movimientos tipo pick and place para tomar piezas con ventosas, principalmente en piezas o clase A donde no podemos presionar la pieza. Parte de la programación, sin entrar a mucho detalle, pero el transfer se programa con una posición de inicio, una posición de fin, ángulos en los cuales se inician los movimientos, se terminan los movimientos, y al final esa es la forma en la que se programa el transfer. Genera curvas de movimiento y así es como se van posicionando. Uno de los temas que es importante considerar a la hora de estar hablando de tooling y qué tan rápido puede correr un transfer es la parte del diseño de herramientas. Y es importante que es una muy buena práctica que las compañías que van a fabricar troqueles para un proceso sepan que va a ser para una aplicación transfer y que tengan esa experiencia. Compañías como nosotros y igual nuestros competidores les podemos dar compañías que son reconocidas en este mundo, que pueden, que han hecho troqueles que permiten alcanzar las mayores velocidades, que al final eso es lo que estamos buscando, poder sacarle la mayor ventaja posible a la automatización, y ustedes saben que sacar 10 piezas por minuto no es lo mismo que sacarlas a 18. Una pregunta, ingeniero, ¿hay algún tipo de modernización o cualquier recomendación o sugerencias de modernización requieren equipos existentes o el retrofit para aplicar un sistema transfer? Ok, no estoy seguro de entender la pregunta, si se refieren a solamente prensas que hay que poner transfer o un transfer viejo actualizarlo. Exactamente. Por ejemplo, un equipo ya existente, prensas, por ejemplo, antiguas. Sí. No, de hecho, ese es la mitad de los proyectos que hacemos le llamamos front and back, de los front and rear, son en prensas viejas, y tenemos hablando de prensas de los 60, 70, prensas que la realidad es que el mercado
mexicano es un mercado donde obviamente sí se compran prensas nuevas, pero hay mucho movimiento de máquinas de Estados Unidos, de Europa, donde han sido reemplazadas estas prensas por prensas servos o nuevas líneas, y esas máquinas todavía pueden producir. Entonces se están instalando en países en desarrollo como México, y precisamente es la oportunidad para automatizarlos y hacerlos más eficientes. Entonces sí, hay muchísima aplicación para eso. Prensas antiguas, a veces hay que hacerles alguna actualización en la parte de control, pero fuera de eso, son muy adaptables, como decíamos. Las prensas, los trances pueden ser montados en ellos y convertirlas en algo muy productivo. Continuemos, por favor, gracias. ¿Okay? Bueno, aquí sin entrar mucho detalle, pero al final estos son un poco de las curvas de movimiento, los transfers, cómo se comportan con respecto a la ventana. Típicamente usamos de los 360 grados que nos da la prensa, tratamos de utilizar 200 sobre 270, 250 grados para el movimiento y así poder transferir. Por eso es importante la carrera de la prensa para ver cuánto tiempo vamos a poder transferir. Bueno, voy a brincar a la parte de los dedos, que bueno, la automatización no está completa sin cómo se montan o cómo se mueven las piezas, ¿no? Aquí voy a pasar por algunas opciones. Voy a empezar con la parte de los receivers. Los receivers son estos aditamentos que se montan en la barra donde se pueden colocar los dedos de forma fácil, con conexiones rápidas y que permiten un cambio rápido de modelo. Principalmente se utilizan en aplicaciones que tienen moving bolsters o rolling bolsters y donde se corre un número importante de troqueles. Este es el estándar que vemos en las compañías norteamericanas y es lo que más se utiliza. Aquí les muestro así rápidamente un video de cómo es el montaje, ¿no? Para que se den una idea. Y esto se puede preparar fuera de la prensa para precisamente hacer un cambio rápido de troquel. Ahí lo retira. Una segunda opción para la parte de tooling y cómo se montan los dedos o palas o lo que se vaya a utilizar son estos tooling plates o soft rails. Al final son platinas que se montan en el interior de la barra. Estos se utilizan principalmente donde se necesita más flexibilidad. Entre las herramientas a veces tienen diferentes pasos. Y esto es más sencillo para este tipo de aplicaciones. Lo utilizamos principalmente en clientes que tienen muchísima diversidad en cuanto a troqueles y que mueven cosas de una prensa a otra y donde el paso no siempre es repetible. Digamos, en el modelo anterior, en los receivers, pues es un paso típicamente 12 pulgadas, a veces 18, y de nos permite colocar los dedos exactamente en la posición donde se necesita. Al final es un tema de flexibilidad y es un estándar principalmente en Asia y en Europa. En el caso de México vemos ambos, tenemos clientes con los dos tipos. Y aquí vamos a ver los ejemplos de estos subrails o tooling plates. Luego el tercer ejemplo, bueno, son para transfers típicamente más pequeños. Son barras y dedos dedicados que se reemplaza completamente dependiendo del troquel que vaya a correr. O a veces hay prensas que solo corren un solo tipo de producto. Y bueno, se hacen dedos dedicados o automatización dedicada para ese manejo de piezas. Adicional a los dedos, bueno, también hablábamos al principio que una de las razones por las cuales el transfer se volvió una necesidad era la complejidad de las piezas y el tipo de movimientos que se necesitan hacer dentro de la prensa. Entonces, bueno, también se pueden hacer con los transfers
diferentes operaciones como rotar piezas o moverlas, girarlas, levantarlas. Podemos hacer diferentes aplicaciones, tanto neumáticas como servocontroladas, dentro del troquel, lo que permite tener el formado requerido en el proceso. Otras opciones, cosas que se pueden hacer de forma creativa utilizando tecnología transfer es, por ejemplo, correr de forma no lineal. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se alimenta el material. Corre por un lado de la prensa y regresa por el otro. Y bueno, es parte de las ventajas de poder hacer la automatización tan flexible. Este video nada más os voy a mostrar como ejemplo de esos actuadores servocontrolados. Aquí, por ejemplo, esta es una prensa. Ahorita nos preguntaban, ¿se puede actualizar una prensa vieja? Es el caso de este proceso. Esta era una prensa que el cliente adquirió. No era indicada para un transfer, la ventana era muy reducida, no permitía correr barras continuas en la ventana. Entonces, si se fijan en la última estación, tiene este brazo que se está recorriendo, tiene un eje servocontrolado que permite tomar la pieza y dejarla en el transportador y poder regresar antes de pegar con la columna. Entonces, son el tipo de soluciones creativas que se pueden hacer con los nuevos dispositivos y con los servomotores más pequeños y cosas que se pueden incorporar en los transfers o en la automatización. A ver, aquí igual estas son piezas que tienen rotación. Aquí pueden ver estos cómo cambia su posición. Aquí pueden ver también cómo hay el movimiento de las piezas ahorita que vimos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué consideraciones? ¿De qué se trata? ¿Qué necesitamos a la hora de decidir si nuestra prensa va a recibir un transfer y de qué tipo? En general, el principio lo más importante es la carrera. Y hablábamos que las prensas de carreras amplias se ajustan mejor a transfer, que sí que tenemos más tiempo para poder realizar los movimientos del transfer. Cuando es una prensa de carrera muy pequeña, se limita a transfer más cercanos o montados dentro de los troqueles. Pero automatización como tal, para una prensa y la flexibilidad, necesitamos ventanas típicamente sobre los 18 pulgadas de carrera o mayores, ¿no? Después también tenemos que definir si se necesita un transfer de tipo de ventana o montado en las columnas. A veces las prensas ya están y es una prensa existente y hay que adaptarse. A veces hay un proceso de fabricación, ¿no? Es una prensa nueva que se va a fabricar y es importante tener la conversación con el proveedor de transfers que elijan y el fabricante de prensas para que la ventana que se vaya a dejar les permita tener la mayor flexibilidad posible de acuerdo al rango de productos que corren ahorita, pero también que puedan correr en el futuro. También hay que considerar la alimentación de material, si va a ser con alimentador de rollo, de platinas o una combinación. A veces hay alimentadores de diferentes materiales o que hacen tipo sándwich, empalman materiales. Todo eso es importante considerarlo antes de adquirir algún equipo de estos para poder considerarlo en la forma en la que se va a interactuar. Y bueno, otras cosas como si lleva, si tiene rolling bolsters, si se carga con montacargas, si el troquel entra con un die cart, etcétera, la forma en la que se van a cambiar los dedos, todas son conversaciones que hay que tener al momento de que estamos pensando en un transfer para una prensa. Y un poquito de cómo algunas de las consideraciones, qué espacios son importantes, igual eso se los va a estar en la presentación, pero pues pueden dar una idea de por qué es importante.
Si hablamos de la ventana que tenemos en una prensa, bueno, ¿cuál es el espacio de troquel máximo que vamos a poder poner considerando las barras, los dedos, el espacio que tenemos que dejar entre columnas y al final, ¿cuál va a ser el espacio de bolster utilizable? Hablábamos al inicio de algunas de las ventajas, desventajas o en qué afectaba si era uno de ventana o uno de montado frente y atrás. En los de ventana vemos aquí las barras tienen que ser más largas, por lo cual tenemos que empujar los alimentadores hacia atrás, lo cual implica más área en piso, ¿no? Los que van montados en las columnas permiten acercar el alimentador mucho más. Entonces, bueno, son ventajas, desventajas de unos sobre otros. No voy a entrar a detalle aquí, pero esto es lo que normalmente les enviaríamos a los clientes de, bueno, qué es lo que necesitamos para poder determinar qué tipo de transfer es el adecuado, los espacios, las velocidades que se van a poder correr, etcétera. Y esta es la información, el espacio entre columnas, tamaño de bolster, los claros, la carrera, etcétera. La distancia del alimentador. Igual forma, si tienen cambio de troquel automático, bueno, cómo funciona, es frente atrás, o son las versiones tipo T, o es una carga manual, etcétera. Ya para cerrar, la parte de integración, bueno, cómo es que se incorporan, cómo es que interactúan. Un transfer con una prensa. Típicamente ponemos placas de montaje de diferentes tipos para montar la automatización. Aquí pueden ver cuál es el tipo de montaje. Necesitamos el transfer funciona siguiendo la posición de la prensa, entonces se coloca un encoder en la salida de la prensa para poder entender en qué posición se encuentra. En la parte de integración eléctrica, hemos trabajado prácticamente todos los fabricantes. Tenemos diferentes estándares de comunicación con ellos, tanto en la parte de prensas mecánicas, hidráulicas, como también tecnología servo, donde compartimos código para poder entender las curvas de movimiento de las prensas, en particular para las aplicaciones servo. Aquí un ejemplo de cómo se acopla mecánicamente el encoder con la salida de la prensa. Tomamos una flecha de salida, la conectamos con una polea y aquí tenemos un encoder y nos dice exactamente en qué posición está la prensa para nosotros poder mover el transfer de forma sincronizada. Es un poquito de la parte técnica. La curva de la prensa nosotros la convertimos en una señal virtual maestra y a la cual acoplamos los ejes. Y funcionan como levas mecánicas, pero en este caso son levas electrónicas. Y sabemos exactamente dónde tiene que estar cada eje de movimiento en cada uno de los grados en los que se encuentra la prensa. En prensa servo, lo que les comentaba, bueno, ya no hay una salida, una flecha tal cual, porque la prensa no necesariamente hace un giro completo, tiene trabajos como tipo péndulo o algunos otros tipos de movimientos donde se acelera o desacelera la prensa dependiendo el proceso. Entonces lo que hacemos con las prensas servo es que obtenemos una señal por parte de ellos de cuánto es un ciclo. En este caso, por ejemplo, vemos un movimiento tipo péndulo y determinamos que aquí es el inicio, aquí es el fin y esto para nosotros es un ciclo. Y entonces lo convertimos en un movimiento lineal y un nuevo Virtual Master para que podamos tener la sincronía que tendríamos en una prensa mecánica tradicional. Aquí un video brevemente de una prensa servo y cómo está funcionando. Y tengo un poquito de historia vale la pena que lo mencione porque este era un cliente que, bueno, se dedica a hacer la parte de turbinas y utilizaba este proceso, lo hacía en 4 prensas mecánicas, corrían a 16 golpes por minuto y bueno, cambiándolo a una sola prensa servo, fueron capaces de aumentar la producción hasta correr 60 golpes por minuto. Entonces es un ejemplo de pues la versatilidad de las nuevas tecnologías, tanto en prensas como en transfers, y cómo se pueden dar saltos altos en la parte de productividad. Y bueno, con esto
llego al final de mi presentación, nada más hacer ahorita antes de entrar a las preguntas, hacer el anuncio que vamos a estar presentes en FabTech, parece que en un mes, por ahí voy a estar yo, va a estar la persona que nos apoya en México para la parte de servicio, para igual poder platicar sus dudas o proyectos, inquietudes que puedan tener del mundo de los transfers. Típicamente hay una colección de videos amplia y nos dará mucho gusto ahí platicar con ustedes y conocer sus inquietudes. Pero por lo demás, mi presentación aquí termina y lo dejo abierto a preguntas. Pues en un momento dado parece, ingeniero, que pues tu presentación fue bastante clara, ¿verdad? Te agradecemos tu presentación, ¿verdad? Y pues el favor que nos haces al operar con nosotros. Y de aquí pues Bueno, ya pasamos a avisarles que esta vez ya con esta presentación concluimos nuestras presentaciones de hoy. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que podrán descargar estas presentaciones posteriormente, una vez que se acabe esta serie de seminarios web. Se recibirán un correo donde se les hará una pequeña encuesta para que nos retroalimenten con su información y solicitudes de temas que sean de su interés y que no se hayan incluido en esta ocasión. Nuevamente les damos las gracias por haber participado en el programa de este día. Esperamos que la experiencia les haya sido de valor y satisfactoria. Poco después les será enviada la forma que les mencioné y en esa misma encuesta podrán recibir un enlace para poder descargar estas presentaciones. Aclaro que será después de que se acaben las series de webinarios, unos días después se subirán a nuestro sitio en internet. Por hoy les damos las gracias y les recordamos que nuestra próxima sesión empezará el día jueves. Próxima y última sesión de esta serie de webinarios será el próximo jueves, empezando a las 8 de la mañana. Gracias a todos. Tengan un bonito día y mejor tarde. Hasta luego.